La fiesta de compromiso de mi hija, el nuevo marido de mi mujer me bloqueó. Ya no eres nada para ella, perdedor, no quiere verte, se rió. Hice una sola llamada y me fui sin decir palabra. Una hora más tarde, el novio salió furioso, el anillo tirado al suelo, nunca me dijiste quién era realmente tu padre. Capítulo 1, la invitación. David Sterling miró fijamente el sobre de color crema que tenía en la mano. El papel caro se sentía extraño contra sus dedos callosos. El anuncio de compromiso de su hija, con letras doradas grabadas en relieve, atrapó la luz en su modesta sala de estar. Emily Sterling y Ryan Maxwell les invitan cordialmente. Habían pasado 7 años desde que Sarah le dejó por Richard Dalton. 7 años reconstruyendo una vida que se había hecho añicos cuando su esposa de 20 años declaró que había encontrado a su alma gemela en el magnate inmobiliario de pelo plateado. El recuerdo aún ardía como ácido. David tiró la invitación sobre la mesa de café y se dirigió a la cocina a por una copa. A sus 52 años, aún mantenía la complexión poderosa y el porte alerta que también le habían servido en su vida anterior, antes de convertirse en David Sterling, marido y padre amoroso. Antes de enterrar a Alex, el fantasma Riley, el hombre que había construido y destruido imperios desde las sombras. Sonó el timbre. David consultó la cámara de seguridad en su teléfono antes de abrir la puerta. Tú también tienes una, dijo Ben Carter, el único amigo de David de los viejos tiempos que aún se ponía en contacto con regularidad. David le invitó a entrar. ¿Quieres una copa? Que sea fuerte, dijo Ben, acomodándose en el sillón de cuero desgastado. ¿Piensas ir? David sirvió 2 dedos de whisky en vasos bajos. Emily llamó. Dijo que quiere que esté allí. ¿Y la crees? Ben aceptó el vaso. ¿O Richard y Sarah la han instigado? Otra oportunidad para exhibir su vida perfecta delante de ti. Mi hija no haría eso. Ben suspiró. ¿La misma hija que creyó a Richard cuando dijo que eras peligroso? Que no te ha visitado en 3 años. Fue manipulada. La voz de David se volvió de acero. Tenía 18 años cuando Sarah se la llevó, le llenó la cabeza de mentiras. Y ahora tiene 25, comprometida con algún niño rico del círculo de Richard. Ben estudió a su amigo. ¿Estás seguro de que quieres entrar en la guarida del león? Esta gente no vale la pena. David miró fijamente la vieja fotografía en la repisa de la chimenea, la graduación de la escuela secundaria de Emily, el último día feliz antes de que todo se desmoronara. Mi hija vale la pena. Entonces espero que estés preparado para lo que viene después, advirtió Ben. Richard no se caracteriza por la sutileza ni la piedad. Ni Sarah tampoco ya, David sonrió finamente. Ni yo tampoco. Después de que Ben se fue, David desbloqueó el panel oculto en el armario de su oficina. Dentro había una caja fuerte que contenía los restos de su vida anterior, documentos, pasaportes y un teléfono satelital que no había usado en 15 años. Lo encendió, sorprendido al descubrir que todavía tenía carga. Viejas costumbres. Marcó el único número almacenado en su memoria. Una voz ronca contestó al tercer timbrazo. Este número ya no está en servicio. La araña espera mientras la telaraña tiembla, David dijo la frase clave, sintiéndola extraña en su lengua después de tantos años. Una pausa. ¿Alex? ¿Eres tú? Hola, Marcus. Puede que necesite tus servicios pronto. Creí que estabas muerto. Ese fue el acuerdo. La voz de David era inexpresiva. ¿Sigues en el negocio? Para viejos amigos como tú, siempre. David colgó y guardó el teléfono en la caja fuerte. Solo una contingencia, se dijo. Por si acaso. Capítulo 2. El invitado no deseado. La finca Dalton se extendía a lo largo de 5 acres de propiedades de primera con vistas a la ciudad. David estacionó su modesto sedán entre un Bentley y un Ferrari, sintiéndose claramente fuera de lugar. Los guardias de seguridad con auriculares escrutaban a los invitados que entraban en la mansión. David se ajustó la corbata, la única que poseía, y se acercó. ¿Nombre?, preguntó el guardia, con una tableta en la mano. David Sterling. Los ojos del guardia se abrieron ligeramente mientras revisaba la lista. Identificación, por favor. David le entregó su licencia, soportando la mirada sospechosa del guardia.
Finalmente, le hicieron pasar. El gran salón de baile rebosaba de la élite de la sociedad, políticos, celebridades y titanes de los negocios mezclándose bajo las arañas de cristal. Música de cuarteto de cuerda flotaba en el aire mientras los camareros circulaban con copas de champán y canapés. David aceptó una bebida y escaneó la sala. La vio a Sara de inmediato. Había cambiado. La belleza natural de la que se había enamorado había sido esculpida en algo más artificial, cabello con mechas expertas, sutiles procedimientos cosméticos, un vestido de diseñador que se adhería a su aún esbelta figura. Se rió alegremente de algo que alguien dijo, pero David reconoció la tensión alrededor de sus ojos, la misma tensión que había visto cuando ocultaba algo. Señor Sterling, se giró para encontrar a una joven con ojos inteligentes y una sonrisa genuina. Chloe Miller, se presentó. Amiga de Emily de la universidad. Ella me ha hablado mucho de usted. Todo malo, supongo. El tono de David era ligero, pero la pregunta era seria. Chloe pareció incómoda. En realidad, siempre habló muy bien de usted. Dijo que le enseñó a cambiar el aceite de su propio coche y a entender el interés compuesto. La expresión de David se suavizó. Recordaba eso. Lo recuerda todo de antes. Chloe vaciló. Bueno, antes del divorcio. Sin embargo, está encantada de que esté aquí, aunque está nerviosa por cómo se comportará Richard. ¿Cómo está, en realidad? Chloe miró al otro lado de la habitación. Contenta con el compromiso. Ryan parece decente. Pero vivir en este mundo, señaló el opulento entorno. Cambia a la gente. A veces apenas reconozco a la Emily que conocí en la universidad. ¿Y Sara? David no pudo evitar preguntar. La señora Dalton es. Chloe eligió sus palabras con cuidado. Complicada. Mantiene la imagen perfecta, pero hay rumores de que Richard no siempre es amable a puerta cerrada. Antes de que David pudiera responder, la multitud se movió y vio a Emily. Se le cortó la respiración. Tenía la belleza de su madre, pero su intensidad, la determinación de su mandíbula, la mirada analítica. Su anillo de compromiso atrapó la luz mientras hablaba animadamente con un joven que debía ser Ryan Maxwell. Como si percibiera su presencia, Emily levantó la vista. Por un momento, David vio sorpresa, y luego lo que podría haber sido alivio en sus ojos. Se disculpó y se dirigió hacia él. Papá, dijo, deteniéndose a unos metros. ¿Viniste? Me pediste que viniera, respondió simplemente. No estaba segura de si lo harías, después de, se quedó en blanco. Siempre vendré cuando me llames, Emily. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas con años de ausencia. Ella dio un paso adelante torpemente para un abrazo. David la envolvió, notando cómo se tensaba antes de relajarse en el abrazo. Te he echado de menos, dijo en voz baja. Yo también te he echado de menos. Se retiró. Ven a conocer a Ryan. Mientras se giraban, David captó la mirada de Richard Dalton desde el otro lado de la sala. Los ojos del hombre de pelo plateado se entrecerraron, su sonrisa perfecta vaciló por un instante antes de susurrar algo a Sara. Ella miró, palideciendo al ver a David con su hija. Richard comenzó a moverse entre la multitud hacia ellos, Sara siguiéndole a regañadientes. Emily, resonó la voz de Richard al acercarse. Los Sanders quieren felicitarte. ¿Por qué no te unes a ellos? Su tono no dejaba lugar a la discusión. Se colocó entre David y Emily, dándole la espalda a su hijastra. Sterling, no recuerdo haber visto su nombre en la lista de invitados aprobada. Estaba allí, dijo David con calma. Justo debajo de, padre de la hija. La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos. Un tecnicismo. Debería haberlo resuelto. Esto es una celebración para familiares y amigos. Califico como ambos. Sara finalmente habló, con voz quebradiza. David, por favor, no armes un escándalo. Nadie está armando un escándalo, Sara. David mantuvo contacto visual con Richard. Vine a felicitar a mi hija por su compromiso. Nada más. Ya lo ha hecho, dijo Richard con desdén. Ahora creo que es mejor que se vaya antes de avergonzar más a Emily. David notó que varios invitados cercanos fingían no escuchar.
Emily permaneció inmóvil junto a Ryan, que parecía cada vez más incómodo. La única vergüenza aquí es tu comportamiento, Richard, dijo David en voz baja. El rostro de Richard se ensombreció. ¿Crees que puedes entrar aquí bailando y fingir ser parte de esta familia después de todo? Se acercó, bajando la voz. Permíteme que te aclare algo. No eres nada aquí. Una nota al pie. El triste perdedor que Sarah fue lo suficientemente inteligente como para dejar atrás. David permaneció perfectamente quieto, su expresión inalterada. Richard, envalentonado por el silencio de David, continuó. Vuelve a tu patética pequeña vida y quédate allí. Emily tiene una figura paterna de verdad ahora. Me tiene a mí. Capítulo 3. El insulto final. La satisfacción engreída de Richard crecía con cada segundo que pasaba del silencio de David. Los invitados de alrededor habían creado una burbuja de espacio a su alrededor, fingiendo no observar la confrontación mientras no se perdían nada. Nada que decir, Sterling, se mofó Richard. No me sorprende. Nunca pudiste defenderte, ¿verdad? Por eso se fue Sarah, por eso Emily decidió venir con nosotros. La mirada de David se dirigió a Sarah, que apartó la vista, incapaz de mirarle a los ojos, y luego a Emily, cuya expresión se había transformado de vergüenza a algo cercano al horror. Papá, comenzó a decir, acercándose a ellos, pero Richard levantó la mano para detenerla sin siquiera mirar atrás. Quédate donde estás, Emily. Tu madre y yo nos encargaremos de esto. Richard se volvió hacia David. Ahora, como decía. David le interrumpió. Me gustaría hablar con mi hija. Eso no va a suceder. Richard se interpuso directamente en el camino de David. Ya no eres nada para ella, perdedor. No quiere verte. Las palabras resonaron en el repentino silencio. Richard se rió, disfrutando claramente del juego de poder. Detrás de él, Sarah le puso una mano en el brazo para detenerle. Demasiado tarde. Ryan se colocó junto a Emily, su expresión ensombreciéndose al presenciar el comportamiento de Richard. David no alzó la voz, no apretó los puños. La completa ausencia de reacción pareció desconcertar a Richard más que cualquier arrebato. Entiendo, dijo David finalmente. Se llevó la mano al bolsillo y sacó su teléfono. Si me disculpan, se dio la vuelta y se alejó unos pasos, marcando un número de memoria. Soy yo, dijo en voz baja. Ejecutar protocolo, desconexión. ¿Espectro completo? Sí, de inmediato. Se guardó el teléfono y se dirigió a la salida sin mirar atrás, ignorando los susurros que le seguían. Sarah se apresuró a ir tras él, alcanzándolo en el vestíbulo. David, espera. Su voz tembló. Eso no estaba justificado. Richard a veces se pone un poco protector. ¿Te protege a ti de la misma manera?, preguntó David, notando el casi imperceptible estremecimiento que produjeron sus palabras. ¿Qué se supone que significa eso? Sabes exactamente lo que significa. Estudió su rostro. ¿Valió la pena, Sarah? Cambiar 20 años de matrimonio por esta jaula dorada. Soy feliz, insistió, pero las palabras sonaron huecas. Si tú lo dices. David se dio la vuelta para irse. ¿De qué se trataba esa llamada? La ansiedad se coló en su voz. David se detuvo en la puerta. Solo poniéndome al día con un viejo amigo. Dentro del salón de baile, la fiesta había reanudado su ritmo cuando se produjo un alboroto cerca de la entrada principal. William Maxwell, el padre de Ryan y director general de Maxwell Technologies, mantenía una intensa conversación telefónica, con el rostro lívido. Hizo señas a su hijo con urgencia. Ryan se disculpó con Emily y se unió a su padre. Sus acalorados susurros se hicieron más fuertes hasta que la voz de William se oyó en toda la sala. Esto no puede ser cierto. Ese hombre es un consultor de seguridad de Albany. La respuesta de Ryan fue inaudible, pero su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. Richard se acercó a ellos, copa de champán en mano, ajeno a la tensión. William, el hombre que quería ver sobre esa oportunidad de inversión que discutimos. William miró a Richard como si lo viera por primera vez. Aléjate de mi hijo y de mi empresa. Se volvió hacia Ryan.
Nos vamos ahora. La sala quedó en silencio mientras Ryan caminaba rígidamente de regreso a Emily. Su rostro se había endurecido en una máscara ilegible. Ryan, Emily le tomó la mano. ¿Qué pasa? ¿Quién es tu padre, Emily?, preguntó Ryan, con la voz tensa. ¿Quién es, en realidad? ¿Qué? Es David Sterling. Ya lo sabes. Un consultor de seguridad. La confusión llenó sus ojos. No, Ryan sacudió la cabeza. Ese no es quien es. Sacó el anillo de compromiso de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre ellos. No puedo hacer esto. Nunca me dijiste quién era realmente tu padre. Se dio la vuelta y se marchó, siguiendo a William hacia la salida. Emily se quedó paralizada, el anillo abandonado brillando bajo las luces de la araña. Se volvió hacia Richard y Sarah, con la voz quebrada. ¿De qué está hablando? ¿Qué hicieron? El rostro de Richard había perdido su color. Tu padre obviamente está difundiendo mentiras para sabotear tu felicidad. ¿Qué mentiras?, exigió Emily. ¿Qué podría hacer que Ryan se marchara así? Richard no tuvo respuesta. Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en sus ojos. En el estacionamiento, David se sentó en su coche, observando la partida de los Maxwells a través del espejo retrovisor. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Fase 1 completa. Antecedentes del sujeto difundidos a Maxwell Sr. Esperando más instrucciones. David encendió el motor. La vieja y conocida frialdad había regresado, el desapego que una vez lo había hecho tan eficaz, tan temido. 7 años interpretando al exmarido derrotado, al padre abandonado, finalmente habían llegado a su fin. Ahora comenzamos, le dijo al coche vacío y se alejó de las ruinas de la fiesta de compromiso de su hija. Capítulo 4. El hombre detrás de la máscara. 3 días después del desastroso compromiso, David se sentó en un restaurante anodino a las afueras de la ciudad. El asiento de vinilo crujió al deslizarse Ben Carter frente a él. Jesús, Alex, susurró Ben, volviendo al nombre original de David. Cuando dijiste que podías necesitar contingencias, no pensé que harías estallar el compromiso de tu hija. No era mi intención, admitió David, removiendo su café. Pero Richard cruzó una línea. ¿Así que te rebelaste a William Maxwell? ¿Sabes el riesgo que has corrido? Ben se inclinó. Has sido David Sterling durante 15 años. Tu vieja identidad fue enterrada por una razón. La expresión de David permaneció impasible. William necesitaba saber con quién se casaba su hijo. Simplemente hice que Marcus le informara sobre qué, exactamente. Que antes de ser David Sterling, consultor de seguridad y hombre de familia, era Alex, el fantasma, Riley. Que me especializaba en el desmantelamiento corporativo indetectable y la destrucción de reputaciones para clientes que podían pagar mis servicios. Que he sido directamente responsable de la caída de al menos 7 directores generales de empresas de Fortune 500. Ben palideció. ¿Le contaste todo? Lo suficiente. William tiene sus propios esqueletos. Se mantendrá callado para proteger a Ryan de las consecuencias. David tomó un sorbo de café. Además, Richard me obligó a actuar. ¿Y Emily? ¿Qué hay de ella? Algo brilló en los ojos de David, una fisura momentánea en su compostura. Lo entenderá con el tiempo. Te odiará por destruir su compromiso. Ella ya eligió a Sarah y Richard en lugar de a mí hace años. No tengo nada más que perder. David colocó varias fotografías sobre la mesa. Richard Dalton ha construido su imperio sobre fachadas, financiera, social, personal. Pretendo desmantelar cada una sistemáticamente. Ben examinó las fotos, Richard con varios socios de negocios, planos de construcción, documentos financieros. Esto es vigilancia exhaustiva. Lo he estado observando durante 7 años, recopilando información, aprendiendo sus debilidades. ¿Por qué esperar hasta ahora? La mandíbula de David se tensó. Quería que Emily tuviera su oportunidad de ser feliz, incluso si eso significaba aceptar a Richard en su vida. Me mantuve alejado, interpreté el papel del exmarido derrotado. Pero cuando Richard me humilló delante de ella, envió un mensaje, que yo no valgo nada, que mi presencia le hace daño a Emily. Hizo una pausa.
Es hora de enviar mi propio mensaje. Ben estudió a su amigo. Esto ya no se trata solo de Richard, ¿verdad? También es Sara. Sara tomó su decisión, dijo David con frialdad. Quería su dinero, su estatus. Disfrutará del colapso junto a él. ¿Y qué hay de tus viejas promesas? Tu voto de dejar esa vida atrás. Ese voto era para proteger a mi familia. La voz de David se endureció. Ya no tengo familia. La campana sobre la puerta del restaurante sonó al entrar una joven. Emily. Vio a su padre de inmediato y se acercó, su rostro una máscara de furia contenida. Disculpe, le dijo a Ben, quien asintió y desocupó la cabina. ¿Cómo me encontraste?, preguntó David mientras ella se sentaba. Recordé que te gusta este lugar. Las manos de Emily temblaron ligeramente. ¿Qué hiciste? Ryan no me devuelve las llamadas. Su padre ha contratado seguridad para mantenerme alejada. David mantuvo la mirada fija. Hice una llamada telefónica. ¿A quién? ¿Diciendo qué? Como David no respondió de inmediato, continuó. ¿Me odias tanto? ¿Fue esto un castigo por quedarme con mamá después del divorcio? Nunca te he odiado, Emily. Ni por un momento. Entonces, ¿por qué destruir mi compromiso? David consideró sus siguientes palabras con cuidado. A veces, la verdad es destructiva por sí sola. ¿Qué verdad? Eso es lo que nadie me dice. Su voz se elevó, atrayendo miradas de otros clientes. Pregúntale a tu madre. El tono de David se mantuvo uniforme. Pregúntale quién era yo antes de conocerla. Pregúntale qué sabe ella realmente de mí. Te lo pregunto a ti. Y no estoy listo para decírtelo. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas de rabia. 7 años de apenas hablarme, y ahora has arruinado la relación más importante de mi vida. Valió la pena, papá. La palabra papá golpeó a David más fuerte de lo que esperaba. Algún día lo entenderás. Lo entiendo perfectamente ahora. Se levantó bruscamente. Aléjate de mí. De todos nosotros. David la vio marcharse, sus últimas palabras haciendo eco de las que había escuchado innumerables veces de objetivos cuyas vidas había desmantelado sistemáticamente. El familiar vacío se instaló en él, el hueco donde debería existir la emoción. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Fase 2 lista. Esperando tu luz verde. David escribió su respuesta. Comenzar. Capítulo 5. Piezas en el tablero. La sede de Dalton Properties ocupaba los 10 pisos superiores de un rascacielos en el centro de la ciudad, con su logotipo grabado en oro contra la fachada de cristal. En la suite ejecutiva, Richard Dalton paseaba ante las ventanas que iban del suelo al techo, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué quiere decir, retirado? Los Maxwell se comprometieron con esa inversión el mes pasado. Su rostro se contorsionó de rabia. Bueno, ponga a William al teléfono y arréglelo. Arrojó el teléfono al otro lado de la habitación, por poco no golpeó a su asistente, que había entrado con una pila de documentos. ¿Más problemas?, preguntó una voz desde la puerta. Mark Johnson, socio de negocios y amigo de la infancia de Richard, se apoyó en el marco, con los brazos cruzados. William Maxwell se está retirando del proyecto de River Edge. 40 millones perdidos. Richard se derrumbó en su silla. Primero su hijo rompe el compromiso con Emily, ahora esto. Algo no está bien. Quizás esté relacionado con las llamadas que he estado recibiendo, dijo Mark con cuidado. Solo esta semana, 3 de nuestros inversores han solicitado auditorías de emergencia. La cabeza de Richard se levantó de golpe. ¿Quiénes? Grant Group, Summit Capital y Sterling Trust. Imposible. No pueden simplemente exigir. En realidad, sí pueden. La cláusula está en sus contratos. Mark se acercó al escritorio. Richard, ¿qué está pasando? Son inversores institucionales que han estado con nosotros durante años. De repente están todos asustados. Richard se aflojó la corbata. Es nerviosismo del mercado. Nada más. Lo es. Mark colocó una carpeta sobre el escritorio. Esto llegó esta mañana.
Anónimo, enviado a mi dirección personal. Richard abrió la carpeta y se quedó inmóvil. Dentro había extractos bancarios que mostraban transferencias masivas a cuentas offshore, transferencias autorizadas con su firma. ¿Qué diablos es esto?, exigió. Dímelo tú. La voz de Mark se había enfriado. Porque se parecen notablemente a registros de ti desviando fondos de la empresa. Esto es una falsificación. Richard se puso de pie, con el rostro enrojecido. Me están tendiendo una trampa. ¿Por quién? Richard volvió a pasear, con la mente acelerada. Sterling, dijo finalmente. David Sterling. Mark levantó una ceja. ¿Él es marido de Sarah? ¿El que humillaste en la fiesta de compromiso de Emily? Es más que eso. Es. No sé qué es, pero los Maxwells parecían. Richard, dijo Mark lentamente. ¿Qué has hecho? Antes de que Richard pudiera responder, su asistente interrumpió. Señor, la señorita Dalton está aquí para verlo. Sarah entró, su bolso de diseñador agarrado como un escudo. Nuestras tarjetas fueron rechazadas en Bloomingdale's, anunció sin preámbulos. ¿Todas? La empleada dijo que nuestras cuentas han sido congeladas. Richard y Mark intercambiaron miradas. Es un error bancario, le aseguró Richard con suavidad. Como la propiedad de inversión que de repente está bajo el agua, la voz de Sarah se elevó. Como las llamadas que estoy recibiendo de nuestros amigos diciendo que han oído rumores sobre irregularidades financieras. ¿Quién te ha estado llamando?, exigió Richard. Todos. Lisa Thompson dijo que su marido retiró su dinero de tu fondo ayer. Los Robinson cancelaron nuestros planes de cena con alguna excusa ridícula. La perfecta compostura de Sarah se resquebrajó. ¿Qué está pasando, Richard? Mark carraspeó. Creo que les dejaré un poco de intimidad. Después de que se fue, Richard abrió su caja fuerte privada y sacó un teléfono desechable. Marcó un número de memoria. Elite Security, contestó una voz ronca. Soy Dalton. Necesito información sobre David Sterling. Todo lo que puedan encontrar. La tarifa estándar, el dinero no es un problema. Quiero saber quién es realmente. En el otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento que había alquilado bajo un alias, David monitoreaba los micrófonos que había plantado en la oficina de Richard meses atrás. Sonrió finamente ante la conversación de pánico que acababa de escuchar. Su teléfono sonó. Chloe Miller, la amiga de Emily, quien sin saberlo se había convertido en una pieza crucial de su plan. Señor Sterling, soy Chloe. Recibí su mensaje sobre estar preocupado por Emily. Gracias por devolver la llamada. Chloe, ¿te ha contado lo que pasó en la fiesta de compromiso? Algo de eso. Chloe sonó dubitativa. Está devastada, confundida. ¿Mencionó que Richard me impidió hablar con ella? ¿Que me humilló delante de todos? No, pero eso suena a él. Siempre controla quién tiene acceso a Emily y a la señora Dalton. David fingió preocupación. Estoy preocupado por ambas. Richard tiene temperamento, ¿verdad? Una pausa. ¿Cómo lo supo? Solo una corazonada. David dirigió cuidadosamente la conversación. Chloe, trabaja en una de las empresas de Richard, ¿no? Sí, en marketing en Dalton Development. ¿Ha notado algo inusual últimamente? ¿Algún signo de problemas financieros? Chloe bajó la voz. En realidad, sí. Hay rumores sobre problemas con la nómina que se avecinan, y algunos ejecutivos se han ido de repente. ¿Vaciló? ¿Por qué pregunta? Solo conectando puntos, respondió David casualmente. Chloe, ¿estaría dispuesta a vigilar las cosas por el bien de Emily? Me preocupa que Richard la esté arrastrando a ella y a Sarah a una mala situación. Por supuesto, Chloe aceptó de buena gana. Emily es mi mejor amiga. Después de colgar, David abrió su portátil para comprobar el progreso en los otros frentes de su operación. Marcus había logrado sembrar dudas entre los inversores clave. Mark había recibido los documentos financieros fabricados, documentos lo suficientemente cercanos a la verdad como para ser creíbles. Lo más importante, la evidencia real de las prácticas comerciales cuestionables de Richard, evidencia que David había estado reuniendo durante años,
estaba llegando a las autoridades reguladoras correctas. Anónimamente, por supuesto. El teléfono de David vibró con un mensaje de texto de Ben. Richard contrató a Elite Security para investigarte. Plazo, escribió David de vuelta. 48 horas hasta que encuentren lo que quiero que encuentren. Las piezas estaban en movimiento. Los primeros dominós habían caído. Pronto, Richard Dalton entendería lo que significaba despertar a Alex, el fantasma de Riley de su exilio autoimpuesto. Capítulo 6. El primer dominó. Mark Johnson nunca se había considerado un hombre particularmente moral. En los negocios, especialmente en el desarrollo inmobiliario, rutinariamente se hacían ciertos atajos éticos. Pero mientras revisaba los documentos en su oficina en casa a las 2 de la madrugada, un frío temor se instaló en su estómago. Los archivos anónimos detallaban un fraude sistemático en la cartera de Dalton Properties, valoraciones infladas, activos duplicados, inversores fantasma. Si incluso la mitad de eso era cierto, no enfrentaban un problema temporal de flujo de caja, enfrentaban cargos criminales. Su teléfono sonó, un número que no reconoció. Señor Johnson. La voz era grave, acentuada ligeramente con algo de Europa del Este. Creo que tenemos intereses mutuos que discutir. Mark se enderezó. ¿Quién es? Alguien que sabe lo que Richard Dalton le ha estado ocultando. Alguien que puede ofrecerle protección cuando todo se derrumbe. ¿Es algún tipo de chantaje? Una risa suave. Al contrario, es una cuerda de salvamento. Richard ha estado saqueando sistemáticamente su empresa durante años. La evidencia ya está en la SEC. Probablemente le quedan 48 horas antes de que la investigación se haga pública. La boca de Mark se secó. ¿Qué quiere? Distancias de Richard. Públicamente. ¿De inmediato? Declare ignorancia de sus acciones, lo cual, basado en su reacción a los documentos que le envié, es en gran parte cierto. ¿Cómo sabe sobre esos documentos?, exigió Mark, y luego se dio cuenta. ¿Los envió usted? Hombre inteligente. A diferencia de su socio. ¿Por qué está haciendo esto? Una pausa. Richard le quitó algo a alguien a quien respeto. Esto es simplemente el equilibrio cósmico restaurándose. La línea quedó muerta. Mark permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego comenzó a hacer llamadas, primero a su abogado personal, luego a una empresa de gestión de crisis. Al amanecer, tenía el marco de un plan para salvar lo que pudiera del inminente naufragio. En la mansión Dalton, Richard se despertó en una cama vacía. Encontró a Sarah en la cocina, todavía en pijama, mirando su tableta. Deberías ver esto, dijo sin levantar la vista, su voz hueca. Richard tomó la tableta. En la pantalla había un sitio web de noticias financieras con el titular, Dalton Properties bajo escrutinio, el cofundador Johnson se distancia de prácticas preocupantes. ¿Qué demonios? Richard agarró su teléfono y marcó a Mark, quien no respondió. ¿Ese hijo de...? ¿Es cierto?, preguntó Sarah en voz baja. Estamos en problemas. Antes de que Richard pudiera responder, su teléfono sonó. Elite Security. Señor Dalton, tenemos información preliminar sobre Sterling, informó el investigador. Es inusual. ¿Qué encontró? Nada. Literalmente nada de hace más de 15 años. David Sterling apareció de la nada con documentación perfecta pero sin historial. ¿Es el tipo de identidad creada por protección de testigos, o? El investigador vaciló. ¿O qué? O alguien con habilidades y conexiones muy especializadas. La voz del hombre bajó. Hay rumores en ciertos círculos sobre un operativo llamado, el arquitecto, que desapareció alrededor de la época en que apareció Sterling. Conocido por construir y ejecutar el desmantelamiento sistemático de individuos considerados intocables. La sangre de Richard se heló. ¿Está diciendo que Sterling es este arquitecto? Estoy diciendo que es una posibilidad que debe considerar. Mi consejo, cualquier cosa que haya hecho para enfadar a este hombre, deshágala de inmediato. Richard colgó y se desplomó en una silla, con la mente acelerada. ¿Podría Sterling ser realmente una especie de destructor profesional? Parecía absurdo. El hombre tranquilo y derrotado que había humillado en la fiesta de compromiso no encajaba con ese perfil.
Sin embargo, el momento era demasiado perfecto para ser coincidencia. Todo había comenzado a desmoronarse después de esa noche, después de la misteriosa llamada telefónica de Sterling. Richard. La voz de Sara rompió sus pensamientos. Pregunté si estamos en problemas. Miró a su esposa, todavía hermosa pero mostrando el estrés de los últimos días, la mujer que había dejado a su marido de 20 años por el hombre más rico y poderoso. Estaremos bien, mintió. Necesito hacer algunas llamadas. Se retiró a su estudio, cerrando la puerta antes de acceder a su propio conjunto de cuentas offshore, unas que ni siquiera Mark conocía. Los saldos eran lo suficientemente saludables como para desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar sin tratado de extradición. Richard siempre había mantenido una estrategia de salida. Simplemente no había esperado necesitarla por culpa del exmarido de Sara. La pantalla de su computadora se puso negra de repente, luego mostró un solo mensaje: ¿recuerda al hombre que llamaste perdedor? ¿Él te recuerda? Richard miró las palabras, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Buscó el botón de pánico debajo de su escritorio, el que estaba conectado directamente a su equipo de seguridad. No pasó nada. Ninguna respuesta. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Ellos no pueden ayudarte. Richard se apresuró a la ventana y descorrió la cortina. Los guardias de seguridad normalmente apostados alrededor de la propiedad se habían ido. Estaba solo en la casa con Sara, completamente expuesto. Por primera vez en décadas, Richard Dalton sintió un miedo genuino. En el otro lado de la ciudad, David se sentó con Ben y Marcus en el apartamento alquilado, monitoreando las transmisiones de vigilancia de la mansión Dalton. El pánico de Richard era palpable, incluso a través de las cámaras. Fase 2 completa, notó Marcus con satisfacción profesional. Su reputación empresarial está en caída libre. Mark Johnson se ha separado completamente. La investigación de la SEC se inicia oficialmente mañana. ¿Y las cuentas personales?, preguntó David. Señaladas a múltiples agencias, confirmó Ben. No puede acceder a sus fondos de estrategia de salida. Lo hemos atrapado efectivamente. David asintió. Comenzar fase 3. ¿Estás seguro? Ben pareció preocupado. La fase 3 afecta directamente también a Sara y Emily. Ellas lo eligieron, dijo David con frialdad. Pueden compartir su destino. Alex, dijo Marcus con cuidado, usando el nombre original de David. Has logrado tu objetivo. Richard está arruinado. ¿Es necesario el resto? La expresión de David permaneció impasible. Richard no solo robó a mi esposa. Envenenó a mi hija contra mí, me convirtió en un extraño en su vida. Esto no se trata solo de castigo. Se trata de la verdad. Todos necesitan ver quién es realmente Richard. ¿Quién soy realmente yo? Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando la ciudad abajo. Y lo más importante, necesitan entender que la traición tiene consecuencias. Consecuencias que no se pueden deshacer con disculpas o remordimientos. Ben y Marcus intercambiaron miradas pero no dijeron nada. Conocían a Alex, el fantasma de Riley, el tiempo suficiente para reconocer cuando su mente estaba decidida. El hombre que una vez había doblegado a gigantes corporativos sin mostrar nunca su rostro estaba completamente despierto de nuevo, y Richard Dalton se había convertido en su objetivo personal. Capítulo 7. Castillo de naipes. La gala benéfica en el Museo Metropolitano había estado en el calendario social de la ciudad durante meses. A pesar de los susurros sobre los problemas financieros de Dalton Property, Richard y Sara llegaron con su estilo habitual, él con un smoking a medida, ella con un vestido de alta costura que costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Sonríe, siseó Richard a través de su sonrisa forzada mientras posaban para las fotografías. Todo está normal. Sara obedeció, aunque el esfuerzo se notaba alrededor de sus ojos. La semana pasada había sido una pesadilla de cuentas congeladas, tarjetas de crédito canceladas y llamadas cada vez más frenéticas de Richard. Su vida perfecta se desmoronaba, y ella aún no entendía por qué. Dentro, la recepción fue fría. Antiguos amigos de repente encontraron razones para alejarse cuando los Dalton se acercaban. Las conversaciones se silenciaron al pasar. Richard, Sara.
Mark Johnson los saludó con exagerada cordialidad, las cámaras brillando cerca. ¡Qué alegría que hayan podido venir! Parásito traidor, gruñó Richard por lo bajo, manteniendo su sonrisa. Construimos esa empresa juntos, y uno de nosotros aparentemente decidió desmantelarla solo. Mark tomó un sorbo de champán. Los investigadores de la SEC tuvieron bastantes preguntas sobre esas transferencias offshore. Afortunadamente, yo no tenía conocimiento de ellas. Esos registros son falsos, ¿y lo sabes? Lo son. Los ojos de Mark se endurecieron. Porque coinciden con algunas discrepancias que he estado notando durante años, pero decidí ignorar. Mi error. Antes de que Richard pudiera responder, Mark se volvió hacia Sarah. Lamento que te hayan arrastrado a esto, Sarah. Sé lo importante que es para ti tu posición social. El dardo fue lanzado con perfecta educación. Mientras Mark se alejaba, Sarah agarró el brazo de Richard con dolor. ¿De qué está hablando? ¿Qué transferencias offshore? Aquí no, murmuró Richard, guiándola hacia el bar. A medida que avanzaba la noche, Richard se volvió cada vez más desesperado. Las relaciones comerciales clave se desintegraban ante sus ojos mientras antiguos aliados se alineaban públicamente con Mark en su lugar. Los susurros se habían convertido en descaradas discusiones sobre el inminente colapso de Dalton Property. Su última esperanza era Henry Walker, cuya firma de inversión controlaba suficiente capital como para potencialmente estabilizar la situación. Richard se acercó al financiero de pelo plateado con jovialidad forzada. El hombre que quería ver. Walker lo miró con frialdad. Richard, en realidad esperaba evitar esta conversación. Entiendo que ha habido rumores preocupantes, comenzó Richard su discurso preparado. Pero puedo asegurarle. Guárdalo, lo interrumpió Walker. Ayer recibí algunos documentos muy interesantes. Grabaciones, en realidad. Richard vaciló. Grabaciones de usted discutiendo cómo juega con inversores como yo, cómo somos viejos tontos fácilmente manipulados por su confianza proyectada, cómo ha estado tergiversando activos durante años. La expresión de Walker era glacial. Particularmente iluminador fue su chiste sobre mi hija, la que intentó seducir en mi fiesta navideña el año pasado. La sangre se drenó del rostro de Richard. Henry, yo nunca. Mi firma está formalmente cortando todos los lazos con Dalton Properties, con efecto inmediato. Walker se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. Una cosa más. El hombre que proporcionó estas grabaciones sugirió que le preguntara sobre el perdedor al que humilló. Creo que sabe a quién se refiere. Mientras Walker se alejaba, Richard escaneó frenéticamente la abarrotada sala. ¿Estaba Sterling aquí, y observando cómo se desarrollaba su destrucción? El sistema de sonido crujió de repente, la suave música de fondo fue reemplazada por una voz familiar, la voz de Richard, en medio de una conversación. Claro que las propiedades están sobrevaloradas. Estos dinosaurios de la inversión no saben la diferencia. Cuando se den cuenta, ya tendremos su dinero, y ellos tendrán papel sin valor. La sala quedó en silencio mientras la grabación continuaba, revelando el desprecio de Richard por los inversores, los socios, incluso las organizaciones benéficas que afirmaban apoyar. Richard se abalanzó sobre un camarero cercano. ¿Quién controla el sistema de sonido? Apáguenlo. Pero el daño estaba hecho. Cientos de personas influyentes lo miraban con expresiones que iban del asombro a la aversión. Sarah había desaparecido de su lado. La encontró en el guardarropa, con las manos temblando mientras recogía sus cosas. Sarah, espera. ¿Eso fue real?, exigió. ¿Esas grabaciones? Claro que no, la mentira salió automáticamente. No, su voz era tensa por la furia. No te atrevas a mentirme ahora, no después de haber destruido todo. Todo lo que construiste, Richard gruñó, agarrando su brazo. ¿Todo lo que disfrutaste durante los últimos 7 años? Las casas, las vacaciones, el estatus que tanto anhelabas que dejaste a tu marido por él. Sarah se soltó bruscamente. Dejé a David porque me prometiste seguridad, una vida mejor. Y me la diste, hasta que Sterling decidió derribarlo todo. ¿David? Sarah pareció aturdida. ¿David está detrás de esto? Tu patético exmarido. Él no es quien tú crees que es,
La voz de Richard bajó a un susurro ronco. El hombre que dejaste, el hombre que humillé. Nos está destruyendo sistemáticamente, usando habilidades y conexiones que ninguno de nosotros sabía que tenía. Por primera vez, el miedo genuino apareció en los ojos de Sara. ¿Qué hiciste, Richard? ¿Qué hiciste para provocarlo? Afuera del museo, David observaba la discusión de los Dalton a través de binoculares desde un coche aparcado. A su lado, Marcus monitorizaba el audio del micrófono en el bolso de Sara, plantado semanas atrás por Chloe, quien creía que estaba ayudando a Emily vigilando el comportamiento volátil de Richard. Por fin lo está viendo con claridad, observó Marcus. Demasiado tarde, respondió David sin emoción. La SEC actúa mañana. Sus activos serán congelados por la mañana. Su teléfono sonó. El número de Emily. Respondió en altavoz. ¿Es cierto? Su voz era ronca. ¿Estás destruyendo el negocio de Richard? ¿Su reputación? ¿Quién te dijo eso? Mamá acaba de llamar, histérica. Dijo que has estado planeando venganza durante años, que no eres quien creo que eres. David consideró cuidadosamente sus palabras. Tu madre tomó decisiones, Emily. Richard tomó decisiones. Ahora están enfrentando las consecuencias. Así que eres tú. Sonaba conmocionada. Los problemas del negocio, la humillación social, Ryan rompiendo nuestro compromiso. Todo porque Richard te insultó en una fiesta. Esto nunca fue por un insulto. La voz de David se endureció. Fue por lo que me quitaron. ¿Lo que nos quitaron? ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu madre sobre Alex, el fantasma, Riley. Pregúntale qué sabía cuando se casó conmigo, cuando me dejó. La línea quedó en silencio durante varios segundos. ¿Quién es Alex, el fantasma, Riley? ¿Yo? David terminó la llamada y se volvió hacia Marcus. Ahora buscará información. Asegúrate de que encuentre exactamente lo que queremos que encuentre. Mientras se alejaban del museo, la expresión de David permaneció impasible, pero por dentro, algo cambió. No arrepentimiento, precisamente, un reconocimiento de que algunos puentes, una vez quemados, nunca podrían reconstruirse, ni siquiera con su única hija. Capítulo 8, la revelación. 3 días después del desastre de la gala, Richard se sentó en su oficina en casa, rodeado de botellas de licor vacías. La televisión emitía noticias del espectacular colapso de Dalton Property. Agentes federales habían allanado sus oficinas, Mark Johnson se había convertido en testigo de cargo, los inversores presentaban demandas. Todo lo que había construido durante décadas, desaparecido en una semana. El sistema de seguridad sonó, anunciando una visita. Richard revisó la cámara para ver al exmarido de Sara parado en su puerta principal, solo y desarmado. Richard le abrió, demasiado derrotado como para sentir siquiera rabia. David entró en la oficina sin llamar, su presencia llenando la habitación a pesar de su ropa informal. Examinó el espacio desordenado, el hombre sin afeitar que tenía delante, con el desapego clínico de un científico observando un experimento fallido. Sterling, Richard intentó la bravuconería. ¿O debería llamarte Riley? Cualquiera de los dos sirve, David permaneció de pie. Aunque solo uno de esos hombres existe oficialmente. ¿Qué quieres? ¿Vienes a regodearte de tu obra? Solo a entregar un mensaje. ¿No ha terminado? Richard se rió amargamente. ¿Qué queda por llevarse? Mi empresa está destruida, mi reputación arruinada, mis activos congelados. Aún tienes tu libertad. La amenaza implícita flotó en el aire. Richard tomó su bebida. ¿Cómo lo hiciste? Todo. Metódicamente. El tono de David era conversacional. Coloqué dispositivos de escucha en su casa y oficina hace 3 años. Obtuve acceso a sus registros financieros. Cultivé relaciones con sus asociados para identificar vulnerabilidades. ¿Por qué esperar tanto para usarlo? Estaba contento de observar, de dejar que se autodestruyera naturalmente. La expresión de David se endureció. Hasta que decidió humillarme delante de mi hija. Hasta que me impidió hablar con ella en su propia fiesta de compromiso. Todo esto porque heriste tus sentimientos, Richard se mofó. No.
Todo esto porque eres exactamente quien yo sabía que eras, un arrogante fraude que robó a mi familia y pensó que no habría consecuencias. La puerta principal se abrió y cerró abajo. Tacones hicieron clic en el mármol mientras Sara llamaba, Richard. Apareció en el umbral, paralizada al ver a David. ¿Qué haces aquí? Hola, Sara. La voz de David se suavizó imperceptiblemente. Te veo bien. Teniendo en cuenta todo. Sara entró en la habitación, su atuendo de diseñador contrastando con su rostro agotado. Has venido a terminar de destruir lo que queda de nuestras vidas. Eso depende de Richard. David se volvió hacia él. La SEC tiene pruebas de sus delitos financieros. El FBI tiene grabaciones de usted discutiendo sobornos a funcionarios del gobierno. Se enfrenta a décadas en prisión federal. Richard palideció aún más. ¿Qué quieres? Una confesión completa. Cada acto ilegal, cada persona a la que ha perjudicado, entregada a las autoridades mañana. Está loco, Richard se burló. ¿Por qué haría eso? Porque le estoy ofreciendo una opción, confiese y reciba una sentencia reducida, o resista y vea cómo surge evidencia adicional, implicando a Sara como cómplice consciente. Sara jadeó. No lo harías. David se volvió hacia ella, su expresión ilegible. ¿No lo haría? Elegiste a este hombre por encima de nuestros 20 años de matrimonio. Ayudaste a poner a Emily en mi contra. ¿Por qué debería protegerte ahora? Porque una vez me quisiste, susurró Sara. Querer, David repitió la palabra como si fuera extraña. ¿Pensaste en el amor cuando planeabas tu estrategia de salida? Cuando estabas transfiriendo fondos a tu cuenta privada meses antes de irte. Richard miró a Sara bruscamente. ¿Qué cuenta privada? La que abrió 6 meses antes de dejarte, le informó David. Había estado preparándose metódicamente para dejarte durante más de un año, David, buscando formas de maximizar su posición en el divorcio. Sara sacudió la cabeza frenéticamente. Eso no es. No te molestes en negarlo, la interrumpió David. Tengo los registros bancarios, las consultas con abogados, todo. No fuiste la víctima de Richard, Sara. Fuiste su cómplice voluntaria. De hecho, tú te acercaste al primero. Richard miró a Sara con creciente comprensión. Me dijiste que estabas infelizmente casada, que David era controlador, posiblemente peligroso. Necesitaba una justificación, explicó David con desapasionamiento. Una narrativa que la hiciera la víctima, en lugar de la traidora. ¿Es esto cierto?, exigió Richard. El silencio de Sara fue respuesta suficiente. David continuó. No estoy aquí para reparar su relación rota. Estoy aquí para entregar términos. Richard confiesa todo mañana, dejando el nombre de Sara fuera, o me aseguro de que ambos enfrenten las máximas consecuencias. ¿Por qué la protegería en absoluto?, preguntó Richard. No estoy protegiendo a Sara. Estoy protegiendo a Emily de ver a sus 2 padres destruidos. David miró su reloj. Tiene hasta el mediodía de mañana para decidir. Mientras se daba la vuelta para irse, Sara lo siguió al pasillo. David, espera. Por favor. Se detuvo, pero no se giró. Cometí un terrible error, dijo, con la voz quebrándose. Ahora lo veo. Richard no es quien creí que era. Yo tampoco, aparentemente, respondió David con frialdad. No es demasiado tarde para nosotros, Sara le tomó del brazo. Podríamos empezar de nuevo. Todavía me importas. David finalmente se giró, sus ojos no revelaban nada. Hace 7 años, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Habría perdonado todo. La esperanza parpadeó en sus ojos. ¿Y ahora? Ahora te veo claramente. No vuelves a mí porque me quieres. Estás huyendo de las consecuencias de tus decisiones. Suavemente le quitó la mano. Ya no hay un nosotros, Sara. Nunca lo volverá a ver. Se marchó, dejándola sola en el pasillo de la mansión que pronto ya no sería suya. Afuera, David se sentó en su coche, permitiéndose un momento de reflexión silenciosa. Su teléfono vibró con un mensaje de Emily. Ya sé quién es Alex, el fantasma, Riley. Necesitamos hablar.
Capítulo 9. Sin perdón. El pequeño parque frente al mar estaba desierto a la luz de la mañana. David se sentó en un banco con vistas al puerto, observando los veleros balancearse suavemente en sus amarres. Este había sido el lugar favorito de Emily cuando era niña, donde él le enseñó a lanzar piedras planas y a identificar diferentes pájaros. Sintió su presencia antes de verla. Ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. ¿Confesó? Preguntó sin preámbulos. Sí, esta mañana, a las autoridades federales. Probablemente cumplirá de 5 a 7 años. David mantuvo la mirada en el agua. Tu madre fue excluida de los cargos. ¿Te aseguraste de eso? Sí. Emily exhaló lentamente. Pasé toda la noche investigando a Alex, el fantasma, Riley. No hay mucho que encontrar, pero lo que existe es aterrador. Eras un destructor profesional. Su voz contenía una mezcla de incredulidad y asombro. Te llamaban, el arquitecto, porque diseñabas destrucción a medida para los enemigos de personas poderosas. David asintió. Una habilidad especializada. Desapareciste hace 15 años, justo antes de conocer a mamá. Quería salir. Una vida normal. ¿Familia? David finalmente la miró. Enterré a Alex lo más completamente posible. Me convertí en David Sterling, con la ayuda de personas que me debían favores. ¿Sabía mamá quién eras en realidad? Al principio no. Se lo dije después de que nos casamos, cuando estaba embarazada de ti. Lo aceptó, o pareció aceptarlo. Emily procesó esto. ¿Y cuando te dejó, usó ese conocimiento como palanca? ¿Dio a entender que podría revelar mi pasado si luchaba demasiado por la custodia? Un músculo se tensó en la mandíbula de David. Sabía exactamente cómo asegurarse de que me echaría atrás. Así que nos dejaste ir. Los dejé ir a ambos para protegerlos de mi pasado. Y luego vi cómo Richard los ponía sistemáticamente en mi contra. Emily miró sus manos. Le creí. Creí a mamá cuando dijeron que eras inestable, potencialmente peligroso. No se equivocaron del todo. Pero tú tampoco eras lo que describían. Ella levantó la vista, los ojos brillantes. Me quitaron a mi padre, y ahora tú le has quitado a mi madre su marido. A mi prometido. Ryan se fue por su cuenta, una vez que supo la verdad. ¿Por qué tú te aseguraste de que la supiera? La voz de Emily se elevó. ¿Era necesario? ¿Destruir también mi relación? David mantuvo la mirada fija. Ryan merecía saber quién era realmente su futuro suegro. La decisión de irse fue suya. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora que lo has destruido todo? Richard paga por sus crímenes. Tu madre empieza de nuevo. ¿Y tú? David vaciló. Vives tu vida, libre de su manipulación. ¿Y nosotros? ¿Podemos reparar lo que se rompió? La pregunta flotó entre ellos, cargada con 7 años de distanciamiento. David consideró cuidadosamente su respuesta. Siempre seré tu padre, Emily. Eso nunca cambió. Hizo una pausa. Pero la confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. Elegiste creer lo peor de mí sin cuestionar. Aceptaste su narrativa porque era conveniente. Tenía 18 años, protestó. Confundida. Dolida. ¿Y en los 7 años desde entonces? ¿Las llamadas no respondidas, las cartas devueltas? La voz de David se mantuvo tranquila pero firme. Tú también tomaste decisiones. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Emily. ¿Así que no hay perdón? ¿No hay una segunda oportunidad? Esto no se trata de perdón. Se trata de reconocimiento. David se levantó, mirando el puerto. Algunos daños no se pueden deshacer. Algunas traiciones dejan marcas permanentes. ¿Qué hay de Ryan? ¿Podrías hablar con él? ¿Explicarle? David negó con la cabeza. Esa no es mi responsabilidad. Si realmente te amaba, saber la identidad de tu padre no habría cambiado eso. ¿Así que lo pierdo todo por quién eres tú? No. La voz de David se endureció ligeramente. No pierdes nada por quién soy yo.
Las consecuencias que estás enfrentando provienen de las decisiones tomadas por tu madre, por Richard, y sí, por ti. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Para lo que valga, nunca dejé de quererte, Emily. Ni siquiera cuando dejaste de creer en mí. David se alejó, sus pasos medidos y deliberados. Detrás de él, Emily permaneció en el banco, con la cara entre las manos. La fase final de su plan estaba completa. Richard cumpliría su condena. Sarah reconstruiría desde cero, sin la riqueza y el estatus por los que había traicionado a su familia. Emily encontraría su propio camino, quizás más sabia sobre la naturaleza humana. Y David Sterling, o Alex el fantasma Riley, dependiendo de quien preguntara, continuaría su solitaria existencia, sin esconder ni alardear de su verdadera naturaleza por más tiempo. Mientras se alejaba de la costa, su teléfono sonó. El número de Ben. Está hecho, respondió David sin preámbulos. ¿Estás satisfecho?, preguntó Ben. David consideró la pregunta. Satisfacción implicaba que había estado buscando una resolución emocional. Lo que había ejecutado no se trataba de sentimientos, se trataba de justicia, fría y precisa. Se hizo justicia, respondió finalmente. ¿Y tu hija? ¿Alguna reconciliación? No. El tono de David fue definitivo. Algunos puentes no se pueden reconstruir. ¿Qué harás ahora? David miró la dirección de la casa de seguridad que Marcus le había enviado por mensaje de texto. Un lugar para pasar desapercibido mientras la locura mediática alrededor de la confesión de Richard amainaba. Continuar, dijo simplemente. Simplemente continuar. El sol se elevó más alto sobre el horizonte de la ciudad mientras David conducía hacia su futuro incierto. Detrás de él yacían los escombros de quienes lo habían traicionado. No destruidos en un arrebato de rabia vengativa, sino desmantelados con la habilidad precisa y metódica que una vez hizo legendario a Alex el fantasma Riley. El hombre al que habían llamado perdedor, el hombre al que habían despedido y humillado, les había mostrado exactamente quién era y quién siempre había sido. Gracias por ver. Cuídate, buena suerte.